וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני Israel. Shalom, חברים. Vamos a hablar de la porción כי תישא, que está en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 30. כי תישא, es interesante esa palabra. Vamos a leer de vuelta. וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני Israel. Hashem le habló a Moshe diciendo, cuando censes a los israelitas o cuando cuentes el número de las cabezas de los israelitas. Acá está escrito tisá, y tisá literalmente es levantar. Y es un verbo muy interesante porque levantar las cabezas de los hijos de Israel puede tener un sentido mucho más allá también de simplemente contarlos. También puede significar que ellos o nosotros miremos hacia arriba, ¿no? Miremos no solamente al terrenal, que miremos a lo que Dios viene haciendo y hizo en ese tiempo a los hijos de Israel. B es en la, Tzal es sombra y Él es Dios. Como muchos ya saben, los nombres que se terminan con Él significa Dios. Por ejemplo, mi nombre Israel es Dios siembrará. El nombre Rafael, Dios es curador. Gabriel, Dios es valiente. Y así por delante. Betzalel, este hombre que dice que Dios lo llenó de Jochmat Lev, de sabiduría de corazón y de inteligencia para la construcción de elementos del santuario. Él va a estar a frente de todo eso y su nombre es muy significativo porque es como él está haciendo o expresando por medio de sus manos la voluntad expresiva de Dios en todos los elementos del santuario. No solamente una creación, una invención humana, ¿no? Como podría ser un artesano, un artista que inventa, no sé, elementos de su propia cabeza. Betzalel es el responsable por crear esos elementos, pero al mismo tiempo él está bajo la sombra del Altísimo y lleno de sabiduría del corazón, Jochmat Lev, para crear un lugar santificado, un lugar para adoración a Dios. En esa porción también vemos el triste episodio del becerro de oro, cuando Moshe tardaba, según el pueblo, en el monte. Antes de que Moshe viniera con las tablas de la alianza, el pueblo hizo un becerro de oro y lo adoraba. En su ira, Moshe rompe con las tablas y se vuelve contra los líderes que hicieron todo eso. Pero él intercede a Dios. Dice, Dios, si no lo perdonas a ese pueblo, bórrame, por favor, del libro que has escrito. Porque Dios quería seguir con toda la promesa a través de Moshe. Dice, no, el pueblo ya no quiero saber más. Voy a destruir ese pueblo y contigo voy a seguir la alianza que hice con el pueblo de Israel. Pero Moshe se pone como intercesor en ese momento. Insistió, Dios perdona el pueblo. Pero dice también que las consecuencias del pecado van a seguir por las próximas generaciones. Y nosotros sabemos que es así, porque si Dios perdona nuestro pecado, no significa que la consecuencia de un error no va a afectar a nuestra vida. Pero también sabemos que el perdón de Dios está presente, como es dicho todos los años en Yom Kippur en las sinagogas. Salachti kedvareja, que Dios perdonó al pueblo por la palabra de Moshe. Ahora Moshe prepara un nuevo juego de tablas donde Dios reinscribe el pacto en estas segundas tablas. Y acá vemos que es la segunda oportunidad, es una otra oportunidad, labrar las tablas de nuevo para que Dios reinscriba el pacto en esas tablas. Acá vemos ya la expresión de misericordia de Hashem. Y en esta ocasión, donde Moshe sube al monte por la tercera vez, Moshe es agraciado al ver los 13 atributos de misericordia divinas. Y así están expresados los 13 atributos de misericordia divina. Adonai, el panav, veikra Adonai, Adonai el rachum, vehanun, erech apaim, verov chesed, veemet, notzar chesed, le alafim, nose avon vapesha, vechata'a, venake lo enake poked.
Vamos a ver acá uno a uno de los 13 atributos de misericordia de Dios. Adonai, Yud-He Vav-He, compasión ante los pecados de una persona. Número 2, Adonai, Yud-He Vav-He, compasión después que una persona ha pecado. Número 3, El, Aleph Lamed, El, poderoso en compasión para dar a todas las criaturas según su necesidad. Número 4, Rahum, misericordioso, para que la humanidad no sea angustiada. Número 5, Vejanun, y misericordioso si la humanidad está en peligro. Número 6, Erech Apaim, lento para la ira. Número 7, Verav Chesed, y abundante en bondad. Chesed también puede ser gracia. Número 8, Vehemet, y verdad. Número 9, Notzer Chesed la Alafim, guardando bondad para con miles. Número 10, Nose Avon, perdonando la iniquidad. Número 11, Va Fesha, y transgresión. Número 12, Ve Hata'a, y pecado. Y número 13, Ve Nake, y perdonando. Y si no fueran todos esos atributos de misericordia de Hashem, vos y yo, Am Israel, todos nosotros no estaríamos acá. Y me hace acordar también del pasuk, del verso que nosotros vemos. Voy a leer acá la versión de Reina Valera. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este es el nivel que Dios quiere relacionarse con nosotros. Un nivel más alto que simplemente una tabla escrita en piedra. Él espera que esta ley esté acá impresa en nuestro corazón y también en nuestra mente. Esta fue la porción Kitizá, cuando levantares. Y si te gustó, me gusta. Shalom a todos ustedes y hasta la próxima.